¿Cómo está Pablo Longueira? Muy buenos días, bienvenido al Diario Cooperativa. Muy buenos días, Sergio, Verónica, muchas gracias por esta invitación. Y disculpen el atraso, pero la verdad es que parte el día muy temprano y los tacos también ayudan a incumplir el horario. Así que Lo mil único disculpas. terrible va a ser que vamos a tener menos tiempo. Sí, lo sé, pero no más, Pablo, vamos a estar disponibles Longueira. para conversar en muchas ocasiones. Pablo Longueira, el día que usted aceptó la candidatura presidencial por la UDI, usted llamó a trabajar por esa UDI popular que fundó en las poblaciones hace 30 años. ¿Es que eso se ha perdido en el último tiempo? ¿Por qué? Yo creo que la UDI tiene que volver a esa característica que nos hizo ser un partido diferente, que convocó gente, que nos poníamos todos al servicio de un objetivo y creo que se ha ido perdiendo. Creo que todos los partidos de alguna forma han ido distanciándose de la ciudadanía. Es parte de la preocupación que siento porque creo que los partidos políticos cumplen un rol muy importante. Yo soy una persona que he dedicado mi vida al servicio público y creo que los países avanzan con partidos sólidos, con partidos vinculados a la ciudadanía y con un compromiso. Hoy día uno le pide a un joven ser candidato y dice, háganme encuesta. Nosotros éramos diferentes, partíamos todos a zonas muy difíciles, algunos ganaron, otros perdieron, no preguntábamos nada. Yo creo que falta volver a reencantarse con la política. Y espero que esta campaña contribuyamos a ennoblecer la política, el servicio público. Y tengo mucha confianza en este país, así que ojalá los jóvenes abracen el servicio público. Fuimos una generación que nos volcamos a las poblaciones a construir una derecha comprometida con esa pobreza que había hace 30 años. Hoy día tenemos un país muy diferente, que lo hemos construido todo. Un país, piensa que en esa época, Verónica, cerca del 45% de los chilenos se consideraban pobres o la extrema pobreza. Hoy día más del 70% de los chilenos se autodefine de clase media. Por lo tanto, hemos pasado a ser un país de clase media, con nuevos desafíos, con nuevas ambiciones, y eso es lo que tenemos que solucionar todos. Yo creo que es el desafío de los países que avanza en el desarrollo como Chile. Bueno, Pablo Longueira, usted puso mucho énfasis en la primera presentación como candidato de la UDI en proyectar la obra del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Estaba acompañado en ese momento por Jovino Noboa, que tenía su rostro puesto también en las cámaras, y uno piensa en el libro que escribió Jovino Noboa, donde dice que el gobierno de Sebastián Piñera equivocó el discurso en una agenda política donde se le quitaron las banderas a la oposición y estos temas no formaban parte o no eran prioritarios en el programa de gobierno de Piñera. Muchos UDI, si hubiéramos sabido esto, no hubiésemos replanteado la decisión de apoyar su candidatura textual. ¿Cómo se entiende entonces que usted haga este planteamiento cuando Jovino Noboa ha dicho otra cosa totalmente distinta? Porque parte de la diversidad y hay que bienvenida a la diversidad. Yo tengo una mirada muy diferente a Jovino en eso. Ustedes son testigos de que yo fui una persona que impulsé que nuestro gobierno hiciera la reforma tributaria. No era parte de nuestro programa de gobierno, tampoco había en el programa La Concertación hace 3 años atrás la posibilidad de aumentar el impuesto a las compañías como yo lo planteé. Antes de asumir el cargo de ministro de Economía lo conversé largamente con el presidente en un viaje que él me invitó como senador a México y yo estimé que el país tenía que seguir creciendo y generando empleo. Para mí lo más importante como ministro de Economía después de asumir, obviamente días después de esa conversación, es que el país tenga claro que la mejor política pública es el pleno empleo. Cuando tenemos pleno empleo, no solamente las familias tienen los ingresos dignos que corresponden, sino que además empiezan a asumir las remuneraciones de todos los chilenos, que es lo que está viviendo el país, a pesar de un escenario de recesión. Pero precisamente como el país va alcanzando el desarrollo y vamos camino a él, creo que las grandes compañías podían hacer un esfuerzo adicional y subimos el impuesto, lo subimos para enfrentar primero el terremoto, transitoriamente, porque necesitábamos recursos para cumplir el programa de gobierno y para enfrentar una emergencia como la que vivió el país. Y paralelamente estimé que había algo muy importante que cumplir. Y yo lo planteé en una ocasión, que era resolver todo el endeudamiento que tenía la clase media en materia de educación superior.
no solamente tener una buena política de beca y crédito, sino que liberar también esos créditos, esas mochilas. A mí me tocó como ministro de Economía ver lo que eran los créditos Corfo, que algunos jóvenes y familias, más de 100.000, recurrieron a él en el pasado. Y hay algunos que están reclamando porque no han sido suficientes. No, sí, lo que pasa es que lo que he leído ahora es que algunos en los plazos no lo hicieron. No es que no. O estaban endeudados, estaban con deuda todavía y no pudieron hacerlo efectivo. No, pero todos lo pudieron hacer. Puede ser que por los plazos, lo que he ido leyendo, que estén fuera de los plazos, pero no quedó nadie excluido. Todos los que podían, obviamente, bajar al 2% el interés de su crédito lo pueden hacer, digamos. ¿Se hace necesaria una nueva reforma tributaria exclusivamente para educación en un próximo gobierno, como plantean algunos candidatos, Pablo Longueira? Yo creo que eso es lo que tenemos que evaluar, porque en el fondo yo parte de lo que voy a hacer cuando evalúe el equipo de gobierno, que lo voy a hacer después de la primaria, todo el equipo para el programa de gobierno, pero hay que ser muy cuidadoso porque dimos un salto importante, pasamos de 17 a 20, tenemos una recaudación significativa para todo el programa que ha hecho el presidente en materia educacional, porque no solamente se está invirtiendo para solucionar ese endeudamiento, sino que también una inversión en la etapa preescolar, que es donde se generan las mayores desigualdades. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que discutir, porque finalmente una reforma tributaria que nos genere un desempleo, que finalmente afecte la inversión, aquí lo importante, yo sé que muchas veces la gente, hay números que no entiende, y traté siempre como ministro de Economía de tratar de ser lo más didáctico. Porque, pero hay un grado de ingratitud de la gente, porque usted destaca obras muy positivas del gobierno, pero resulta que el gobierno cayó en aprobación en la última encuesta, está muy bajo. En el caso suyo tiene un alto nivel de rechazo, la encuesta que hacen los empresarios a través del Centro de Estudios Públicos. Entonces, ¿cómo se condice una cosa con la otra? Porque no hemos sabido explicar lo que hemos hecho, Sergio. Esa ha sido mi crítica. Yo creo que las familias en las casas, cuando piensan que hemos crecido al 6%, tenemos pleno empleo, hay muchos hogares que no tenían nadie empleado cuando llegamos al gobierno, hoy día algunos tienen 2 o 3. ¿Hay una falla del aparato comunicacional grave en el gobierno? Hemos tenido la falla, lo que yo siempre dije, lo que se llama en política el relato. El relato, en el fondo, es la capacidad de comunicar lo que yo estoy haciendo, el país que estoy construyendo. Y creo que eso ha sido parte de nuestra debilidad. Yo lo planteé incluso en un documento, en el mejor momento de evaluación del presidente Piñera. Porque finalmente es muy importante cuando uno está gobernando ser capaz de comunicarle a los chilenos lo que está en qué sociedad está construyendo. ¿Y no mejoró el relato entonces, con su ingreso al gobierno, con el de Evelyn Matei, yo creo con que el mejoró, cambio de vocera? Está claro que mejoró, pero no hemos sido capaces todos en conjunto de transmitirlo, los partidarios, todos. Eso es lo que nos ha faltado. Y eso es lo que yo quiero hacer en la campaña, que la gente medite. Hemos tenido un escenario de recesión los 3 años y esta ha sido la única recesión que el país ha enfrentado en los últimos 20 años, en que no solamente hemos aumentado las pymes, en las otras recesiones quebraban las pymes. Habían menos emprendedores. En esta recesión que llevamos 3 años, el año pasado, como ministro de Economía, tuve la satisfacción que se batió el récord de emprendimientos que se constituyeron en Chile. Hemos también generado empleo. Hemos sido la única recesión que el país ha enfrentado con más empleo. Hemos generado un crecimiento económico. Por lo tanto, no solamente eso. Un empleo que desde la izquierda y que desde fundaciones como Sol, por ejemplo, se critica que no es un empleo con contrato, no es un empleo. Esa es otra crítica que no tiene ningún fundamento. Con cotizaciones previsionales, con salud. Son con eso. O sea, fíjate que a mí me llama la atención cuando es evidente que se han generado los 200.000 empleos, cuando estamos en pleno empleo. No hay ninguna satisfacción más grande como ministro de Economía, y lo puedo decir con mucho orgullo, que cada vez que tenía reunión con los distintos sectores productivos me decían: ministro, no tenemos mano de obra para la minería, no tenemos mano de obra para la agricultura, no tenemos mano de obra para la construcción. Los sueldos de la construcción en los últimos años han subido como nunca en la historia. Entonces, fíjate que ahora uno decía esto y decían: sí, pero no son de calidad. Exactamente lo contrario. O sea, todas las cifras lo que demuestran que son trabajos. En primer lugar, más para mujeres. Han crecido mucho más el empleo para las mujeres. En segundo lugar, todos trabajos con contrato y con contratos definidos. Por lo tanto, tampoco es cierto eso. Han sido contratos buenos, decentes, estamos avanzando por el camino correcto. ¿Y qué es lo que nos ha faltado? Comunicar esto. Esto es lo que tenemos que salir a decir a los chilenos, que mediten. Pablo Longueira, y si hay tanto empleo, si hay tanta oferta, si hay más oferta que demanda de empleo incluso, ¿por qué no se puede subir el salario mínimo por sobre los 205.000 pesos ahora? Porque, Verónica, fíjate que yo en diciembre fui yo el que le hablé al presidente que adelantáramos el salario mínimo.
Y fíjate lo absurdo, que algo que beneficia a todos los chilenos que ganan el mínimo, se aumentó a 205.000 pesos. Es un aumento real muy significativo y además se lo estábamos adelantando. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que tienes pleno empleo, cuando tú ves que finalmente puedes adelantar un aumento y darle un salto real más alto, tú dices, bueno, no voy a afectar el desempleo, porque tú, ¿qué es lo que te preocupa a ti? Es re fácil hacer demagogia y decir, mire, subamos estos 250.000 pesos. Pero finalmente lo que ocurre es que hay gente que pierde el empleo. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de estos sueldos mínimos lo pagan las pymes. Pero si, hay un exceso de empresarios buscando trabajadores, por eso que lo adelantamos. ¿por qué no se puede subir? Claro, eso es lo que hicimos. Dijimos, adelantémoslo. Va a perder ese empleo y va a encontrar otro. El óptimo es que tú no tengas las rigideces que teníamos antes. Y por eso que por primera vez nosotros propusimos adelantar el salario mínimo, su reajuste, y no hacerlo en el mes de julio. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, hemos generado mucho empleo, la economía está creciendo, hay escenarios obviamente de recesión internacional que tú tienes que ir evaluando, porque somos un país exportador, por lo tanto nuestro empleo y nuestro crecimiento económico está muy vinculado a nuestro comercio exterior. Por lo tanto dijimos, si hacemos esto y adelantamos este beneficio, aumentamos el salario mínimo, no vamos a generar un desempleo. Entonces, puede que esto tú lo puedas volver a hacer más rápido. Lo importante es ser responsable, ¿te fijas? Y hacer algo que tú tengas la convicción que no vas a afectar a la gente más humilde y más sencilla, es lo más relevante. La gente, Verónica, a uno ¿No debiera el gobierno enviar un nuevo proyecto el 21 de mayo como está pidiendo la CUT? No, yo mientras antes resuelvan esto, nunca había ocurrido. Fíjate, yo yo estuve 20 años en la oposición. Pero un proyecto necesariamente tendría que ir con más recursos, si no le van a decir que no de nuevo. Bueno, puede ser, pero a mí lo que quiero es que cambiemos este clima. Yo fui 20 años, estuve en la oposición, jamás se me ocurrió votarle un proyecto de salario mínimo a los ministros de Hacienda a la concertación. Los ministros de Hacienda tienen la responsabilidad de ir conduciendo la economía del país y los equilibrios del país. Y creo que cuando además un gobierno ha hecho el gesto, porque tenemos la convicción que no vamos a generar desempleo, de adelantar el salario mínimo, a mí rechazarlo realmente me parece no ponerse en el lugar de la gente que vive en el salario mínimo. Yo esa votación la encuentro increíble, porque es un beneficio que llega directamente a la gente. La gente sabe lo que nos pide, no nos pide que le regalemos cosas, la gente nos pide oportunidades. Nos pide oportunidad de trabajo, trabajos dignos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y yo lamento sinceramente que familias que podrían estar recibiendo desde hace un mes antes o varios meses antes un salario mínimo más alto, lamentablemente no va a ocurrir. Uno de los elementos fundamentales de la política es la confianza. Y la confianza se da sobre la base de la verosimilitud, de la credibilidad. La última encuesta de Cooperativa Imaginación Universidad Central dice que una amplia mayoría, ni la oposición defiende a los consumidores, ni el gobierno del presidente Piñera, que esto se ha transformado en una pelea política. O sea, hay una desconfianza muy grande. Hay una desconfianza por las operaciones del INE en relación con el censo, cuestión que se busca. Han interpelado incluso desde la Asociación de Bancos que se aclare rápidamente esta situación del INE y el censo. También hay cuestionamientos al IPC, se han presentado problemas con la encuesta CACEN, o sea, el CERVEL ha dado señales equívocas en cuanto a información. ¿No cree que estamos en un punto crítico en cuanto a la credibilidad, Pablo Longueira? Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que enfrenta el país, Sergio, es la credibilidad de sus instituciones, desde todo punto de vista. El Parlamento, el Gobierno, la Iglesia Católica, muchas instituciones como las que tú mencionaste. Creo que parte de lo que tenemos que recuperar es la credibilidad de nuestras instituciones. Los países avanzan con instituciones serias. Tú has mencionado el caso del INE. Yo fui una persona, como ministro de Economía, que respeté la autonomía y la independencia del INE cada minuto. Pero ¿cuál autonomía cuando están pidiendo en el Congreso mediante una ley que se autonomice el INE? Por lo tanto, claro, dependía directamente del Ministerio de Economía. Pero no es que el Ministerio haya pedido. Yo como ministro de Economía presenté la ley. Por lo tanto, no es que lo estén pidiendo el Congreso. La ley la ingresé, la expliqué y tenemos que avanzar precisamente
recogiendo las recomendaciones de la OCDE, que tengamos un INE mucho más autónomo. Yo creo que tenemos que tener instituciones mucho más autónomas. Pero cuando ocurrieron todos estos problemas, el INE dependía directamente del Ministerio de Economía. No, Sergio, es muy importante aclarar esto. El ministro de Economía es el presidente de la Comisión Censal. Y el censo, de acuerdo al decreto que crea la Comisión Censal, tiene 3 etapas. Y el ministro y la Comisión Censal están a cargo de las 2 primeras. El precenso, que es cuando se elabora y se levantan todas las viviendas de Chile. No nos olvidemos que hay 2 censos, el de población y el de vivienda. Correcto. Son 2 simultáneos. La segunda etapa es el levantamiento de la información, que es lo que ocurrió este año durante 4 meses por primera vez. Y la tercera etapa es la conciliación censal, que lo tiene que hacer el INE. Incluso en ese decreto se señala la provisión más absoluta del ministro y la comisión a solicitar información, a intervenir en ella. Por lo tanto, el Ministerio de Economía y la Comisión Censal, de acuerdo al decreto, tienen las 2 primeras etapas, y mi labor en el censo como ministro concluye cuando se levanta la información. Todo eso queda en el INE. El INE tiene que garantizar la reserva. Hay una independencia del INE que yo como ministro la tengo que garantizar, porque es la encargada del secreto. Pero lo hicieron mal, en la estadística. Entonces. Pero perfecto, hay una cosa que yo no he escuchado, Sergio, que haya alguien que haya dicho que yo no haya respetado la autonomía y la independencia del INE. Y eso, si eso tengo alguna responsabilidad, perfecto, que la demuestren. Ninguna. Precisamente cuando concluyó la segunda etapa del censo, el INE, como organismo técnico de Chile en materia estadística, el que tiene que hacer la conciliación censal. Y eso es lo que ocurrió. Por lo tanto, creo que es muy fácil estas discusiones donde cada uno dice lo que quiere, que es lo que termina destruyendo muchas instituciones. Yo creo que lo que tenemos que volver es precisamente a tener claro que necesitamos instituciones serias. Por ejemplo, en el caso del CERNAC, en la defensa de los consumidores, yo creo que los chilenos tienen absolutamente claro que yo fui un ministro de Economía que asumí que el crecimiento económico en Chile tiene que ser con el pleno respeto de los derechos de los consumidores, sea una empresa estatal como el Banco del Estado o sea una privada. Ninguna empresa prácticamente tiene el sello CERNAC que usted había propuesto como un elemento de confianza para la ciudadanía. Entonces, ahí estamos en problema. Sí. ¿Fue un error hacerlo voluntario? En lo que estábamos haciendo. ¿Se confió demasiado en los empresarios, en la buena voluntad? No, lo que ocurrió con el sello CERNAC, primero que nada, tener claro que toda esta discusión que ha ocurrido estos días con el Banco del Estado o el retail y la banca, está zanjado. El presidente Piñera en su programa de gobierno presentó la creación del CERNAC financiero, me tocó a mí tramitar ese proyecto en el Parlamento y me tocó a mí implementarlo en el CERNAC. Entonces, ¿no se necesita sello CERNAC? No, lo que pasa es que el sello CERNAC entrega otros beneficios adicionales a los de los derechos que estableció la ley. Y esos beneficios eran mediaciones, mecanismos para zanjar las disputas entre los consumidores y los proveedores. Le insisto, ¿fue un error hacerlo voluntario, Pablo Longueira? No, porque la tendencia que existe en el mundo es que las compañías se certifiquen voluntariamente. Pero ¿y si nadie lo ocupa? No, ¿de qué sirve? No, lo que pasa es que estábamos haciendo cambios porque en algo podían tener razón, en el sentido que una empresa o una compañía que adquiría este sello, era muy fácil perderlo. Entonces estábamos haciendo esas correcciones para que algunos adquirieran el sello, porque en ningún minuto lo que buscamos es que una compañía seria que obtenga el sello, que obviamente iba a tener reconocimiento ciudadano por adquirirlo, por una arbitrariedad o por un error. Entonces tenían algo razón en el argumento que como quedó la ley y el reglamento era fácil perderlo. Entonces estábamos corrigiendo precisamente con el objetivo de que las empresas serias que lo adquirieran tuvieran claro cómo se pierde para que no tuvieran un daño frente a una situación que nunca buscaron. Entonces, lo que tenemos que hacer es perfeccionarlo, porque creo yo que es muy importante que los sellos voluntarios, que son la tendencia que hay en el mundo, a través de las ISO, en fin, el valor de las compañías es porque van más allá de lo que pide la ley. Entonces, ellas tienen compromiso con el medio ambiente, compromiso con los consumidores, compromiso con los proveedores. O sea, no toman el sello CERNAC porque están mejor de lo que tendrían. No, el sello CERNAC le entregaba otros beneficios adicionales, por ejemplo, tener un SAC, que era el servicio de atención al cliente, y finalmente una disputa antes de ir a los tribunales, había un sistema de arbitraje y mediación. Esos eran otros beneficios, entre comillas, que recibían las empresas. Usted ha hablado mucho de las pymes, y me parece que son importantes, dan casi el 90% del trabajo en el país. Sin embargo, las grandes cadenas siguen pagando a 90, 180 días.
hay solamente una cadena de retail, por la información que yo tengo, que paga 30 días. No hay manera, digamos, que el Estado intervenga, porque las pymes tienen que pedir préstamos para pagar el IVA. Y es una situación que les impide seguir creciendo, les impide mejorarle los salarios a los trabajadores, les crea una serie de dificultades que son muy graves para ellos. Bueno, Sergio, yo creo que si las pymes del país me vieron durante 2 años fue precisamente haciendo este tema mi principal gestión como ministro de Economía. El cambio que tenemos que hacer dentro de las correcciones que hay que hacer en el país es precisamente el que tú señalaste. Lo señalé en reiteradas ocasiones. Creo que no hay ninguna justificación para que en Chile no se le pague a los proveedores de menor tamaño en 30 días, y es por eso que en esto vamos a hacer propuestas muy concretas. Fui yo precisamente el que, al llegar al ministerio y existiendo dentro de la agenda Impulso Competitivo, la primera medida, el presidente Piñera lo podría hacer ahora ya. Sí, le quedan 10 meses de gobierno. Yo dejé muchas iniciativas en ese sentido y lo vamos a seguir haciendo. El presidente Piñera, la primera medida de la agenda de Impulso Competitivo se llama el Chile Paga, en que el Chile Paga, que es lo que es, el que todos los órganos del Estado, salvo los municipios que son autónomos, pero también los vamos a tener que incorporar, deben pagarle a los proveedores a 30 días. Ese es el Chile Paga. Por lo tanto, los ministerios, los órganos públicos, las empresas públicas, tienen que pagar a sus proveedores en 30 También días. el de salud, que es el más complicado. El de salud es el más complicado, efectivamente, como tú dices, Verónica, porque está la deuda acumulada que se trae de Senabás con los laboratorios, sí, que se fue reduciendo, pero eran montos muy significativos. No, qué bueno que me haga la corrección, porque quiero ser preciso. El único que se estableció 45 días fue para salud, por la complejidad que tenemos en ese sector históricamente en los pagos. Pero paralelamente a eso, ¿qué es lo que dije yo? Mire, si el Estado va a pagar a 30 días, las grandes compañías también. Y por eso que implementamos el sello ProPyme. Y compañías están adquiriendo el sello ProPyme para asumir el compromiso de pagar en 30 días. Pero si no se adquiere la magnitud, vamos a tener que corregir esto. Yo no veo por qué las pymes del país, lo he dicho 1 y 1000 veces. Y por cierto que este va a ser parte de las correcciones que vamos a presentar en mi programa de gobierno, por una cosa muy simple. ¿Por qué las grandes compañías van a trabajar el capital de trabajo de una pyme? ¿Por qué? Si tienen el financiamiento ilimitado prácticamente, con intereses más baratos. Así que para mí, te digo, este es el punto más importante que tenemos que resolver. Longueira, estamos absolutamente fuera de tiempo. Sí. Ya, una pregunta, y que en realidad es un sí o un no. Usted hace un tiempo planteó la idea de hacer un plebiscito para darle salida al mar a Bolivia. ¿La mantiene? Yo creo que si Chile, yo no soy partidario a ningún evento que la solución al tema boliviano sea con soberanía. Y me parece que la soberanía es algo que debe consultarse al país. Aquí hubo chilenos que entregaron su vida por darnos este territorio. Por lo tanto, yo soy partidario de que encontremos una solución inteligente para que haya una integración regional con Bolivia, pero a ningún evento con soberanía. Entonces, como escucho voces que ya plantean que haya solución con soberanía, yo esta materia la reservo como, para mí por lo menos, como uno de los temas que los chilenos tenemos que pronunciarnos. Aquí hubo compatriotas nuestros, hay familias que sus hijos entregaron su vida por darnos este territorio. Por lo tanto, no podemos livianamente decir, no, solucionemos esto y entreguemos soberanía de nuestro país. Por lo tanto, en eso yo tengo una opinión muy clara y espero que en esta campaña este también sea un tema en que nos pronunciemos todos. Y lo planteé porque creo que no puede un presidente de la República, y yo si llego a gobernar el país, que le quede claro a todos los chilenos que jamás llegaré a un acuerdo con Bolivia entregando 1 metro cuadrado de soberanía al país. Pablo Longueira, usted está compitiendo en primer término con Andrés Alamán. Patricio Melero, presidente de su partido, la UDI, ha dicho que donde está Alamán siempre hay problemas. Entonces yo le pregunto si a usted le preocupa esa situación de competir con un candidato problema, y al mismo tiempo, ¿por qué usted podría ser mejor presidente que Andrés Alamán? Mira, Sergio, yo he sido 5 veces candidato. Y ha ganado todas. Así lo ha querido la gente. Siempre me he aproximado en mis campañas con la tranquilidad de que nunca he buscado ganar descalificando ni a mis compañeros de lista ni a mis adversarios. Soy una persona que he tenido el privilegio durante estos 30 años de conocer a todos los políticos, a todos los presidentes de los partidos, y creo que hay algo que sí puedo decir, es que Chile tiene muy buenos políticos. ¿No comparte el juicio de Melero entonces? Lo que tenemos que ser cuidadosos es que nosotros tenemos
una primaria que por primera vez tenemos esta experiencia. Y yo, aunque me ataquen, me descalifiquen, no responderé jamás igual. No lo he hecho nunca en mi vida. No lo haré ni en la primaria, ni por cierto, si finalmente triunfo y tengo que asumir la candidatura de nuestro sector con la candidatura que se inscriban para noviembre. No busco conseguir ser presidente descalificando a aquellos que piensan distinto a mí. Trataré de explicar cómo yo quiero seguir avanzando en Chile, cómo queremos seguir solucionando los problemas que aparecen, y la gente decidirá en la urna con la arma más poderosa, que es el voto. Yo llamo a todos a votar. Tenemos en un año elecciones la herramienta democrática más importante, el voto. Si yo no logro conquistar a los chilenos para que me den la oportunidad de gobernar el país, jamás trataré de lograrlo descalificando o atacando a los otros. Muy por el contrario, me gusta el consenso. Creo que los países avanzan con unidad y no polarizando el país. Por lo tanto, espero tener una campaña muy limpia, una campaña de ideas, una campaña de proyectos, y serán los chilenos los que decidan qué camino quieren tomar. Aprovechemos para cerrar la conversación su franqueza. Moreira, Magallanes, von Baer a Los Ríos, Los Lagos, Chadwick a Santiago Oriente. Veo que está muy... Mira, yo lo que le pido a la gente de la UDI es que estemos todos dispuestos y disponibles a servir al país donde más los necesitemos. Ya, pues usted dijo que quería tener participación directa en la confección de la lista. Por eso le pregunto francamente, ¿usted es partidario que María Teresa Chadwick vaya a... la considero... María Inés Chadwick. María Irene. Ella fue nuestra candidata. Ella fue nuestra candidata el año 2000 a la alcaldía de Macul, teniendo claro que era muy imposible ganarle a un gran alcalde que hay en Macul, a Puyol, efectivamente. Y ese, imagínate, eso éramos en esa época. Uno le decía, puedes asumir una candidatura en Macul, sabiendo lo difícil que era. Y iban a ganar, y creo que ella sería una tremenda senadora, creo que Iván Moreira sería un tremendo senador, ¿Por y creo Magallanes? que la Ena Formal puede ser por Magallanes, que es su ciudad natal. ¿Y Ena Formal por Los Ríos? Claro, también puede ser. Ojalá la UDI resuelva esto a la antigua. De primarias convencionales ni hablar en la UDI. No sé, puede darse. Nosotros teníamos 2 senatoriales. No, pero si usted quiere tener decisión lo que yo en le he eso, pedido ¿por qué no primaria? Desde el gobierno usted era estado entre los que querían. Puede ser, yo estoy en la primaria, así que no. Lo que ocurre es que tenemos que hacer una muy buena plantilla también para que este camino que queremos ofrecerle a los chilenos también tenga representación parlamentaria, y creo que todos los que están postulando son muy buenos candidatos, y lo que necesitamos obviamente es tener un buen resultado parlamentario. Por lo tanto, lo que yo les pido a todos es que actúen con mucha generosidad, estén dispuestos a la antigua, como digo yo, a ponerse al servicio, y donde le pidamos, ojalá todos acepten. ¿Y por qué no primarias en Santiago Oriente? Porque optamos finalmente por no usarlas. Pero creo que la UDI, si tiene una virtud, y creo que la gente valoriza algo la UDI a pesar de ser adversarios muchos, es que precisamente tenemos esa capacidad de que la gente se ponga a disposición de un equipo y decir... Pero Pablo, es ese equipo el que decide a dedo quién va a dónde. En el fondo, su respuesta es la misma que nos daba en la mañana el presidente del Partido Socialista. Tenemos los 4 mejores candidatos, queremos para Los Ríos, para Los Lagos, entonces nosotros los queremos ordenar. ¿Por qué no primarias en Santiago Oriente? Porque nosotros lo que buscamos, y siempre hemos buscado, y es parte de las características de los sellos de los partidos, es que haya una disposición a colaborar y a entender que somos parte de un equipo. Entonces, en aquellos lugares donde finalmente tú no logras en forma virtuosa resolver eso, así lo hicimos siempre. Yo me fui de candidato el año... Que voten sus militantes, pues. ¿Perdón? Que voten sus militantes primarios. No, claro, pero yo creo que los militantes de la UDI lo que quieren es precisamente que todos nos pongamos al servicio, igual que antes. ¿Y que los dirigentes decidan? Que todos juntos los que estamos involucrados, no es que los dirigentes, todos los que estamos involucrados. A mí nada me gustaría más que saliéramos todos y decir, perfecto, yo me voy aquí, me voy acá. Así lo hicimos siempre. Hubo mucha gente, Verónica, que le pedimos ir a perder. Y le decíamos, anda tú para allá. Julio Dirbo se fue a la primera región. ¿Quién ganó después? Ganó Jaime Orpi. Por lo tanto, cuando tú actúas en un equipo, en ese espíritu, eso es lo que quiere nuestra gente. Y eso es lo que yo quiero volver a restituir. Por lo tanto, ojalá lo logremos, y si no, habrá que buscar otros mecanismos. Pero finalmente creo que es el compromiso de servicio público que nos ha caracterizado, y ojalá lo volvamos a restituir
y tengamos a los mejores hombres también en el Parlamento. Hablando de compromiso, lo queremos comprometer, Pablo Longueira, para que se siente a la mesa con Andrés Alamán aquí en una oportunidad antes de las primarias y al mismo tiempo pueda participar también en debate con los demás candidatos presidenciales a quienes les hemos abierto la invitación aquí en el Diario de Cooperativa. Sergio, quiero comprometerme desde ya, en la medida que sea, como lo hemos hecho aquí, conversando, que uno pueda contar cómo quiere solucionar los temas. Creo que el país necesita debate de ideas, por lo tanto, hay algo que me encanta, es que los chilenos conozcan lo que plantean los políticos, cuáles son los caminos, las soluciones, y feliz de participar en todos aquellos debates que nos permitan pensar en grande, discutir ideas y no descalificaciones. Si eso lo logramos, en todos aquellos debates que quieran que participe, por cierto que con el mayor de los gustos. Bueno, muchas gracias por esta grata conversación. Gracias a usted también, y si algún día llega a ser presidente, le vamos a cobrar la palabra del decreto supremo para suprimir los tacos en Santiago. Gracias, que tenga un buen día. Gracias, Pablo, buen día. Gracias a ustedes.